Dimensión con Dionisio Gutiérrez. En los países desarrollados, el servicio civil es uno de los pilares sobre los que se implementan las políticas públicas efectivas y de largo plazo. En estos países, los servidores públicos son de carrera, altamente profesionales y tienen a su cargo dar continuidad a las políticas de Estado con independencia de los cambios políticos que suceden a cada evento electoral. Sin embargo, en Guatemala sucede todo lo contrario. El 85% de los empleados públicos a nivel de gerencia cambian con cada nuevo gobierno, y muchos de estos puestos son entregados de manera clientelar a personas que, en muchos casos, no se encuentran capacitadas para ocupar los cargos a los que son asignadas. La falta de orden que caracteriza al servicio civil en el país es preocupante. Ni siquiera existe un dato exacto sobre la cantidad de empleados públicos que tiene el Estado. Según la ENEI 2015, el 9% de la fuerza laboral está empleada en alguna actividad relacionada a la administración pública, lo que equivale a casi 500,000 personas. Las condiciones laborales de los empleados públicos del país no son homogéneas y dependen de la institución en la que laboren, el renglón de contratación y la razón por la que se obtuvo la plaza. Mientras existen médicos, enfermeras, policías y maestros trabajando duro, con salarios poco acordes a la labor que realizan, existen empleados en otras instituciones con salarios exorbitantes que casi nunca se presentan a trabajar. El sindicalismo ha perdido su razón de ser y se ha convertido en un espacio de negociación de prebendas entre los trabajadores y políticos irresponsables, que afecta gravemente el funcionamiento de las instituciones. Algunos pactos colectivos han puesto en riesgo las finanzas del Estado, afectando la prestación de servicios básicos. Es necesario construir un sistema de servicio civil que tenga mejores procesos de contratación, posea información precisa sobre las personas que laboran en las instituciones públicas y permita a las personas que hacen un buen trabajo obtener beneficios por su buena labor. Es imposible construir políticas públicas para paliar los problemas sociales del país sin un servicio civil fortalecido y comprometido con el desarrollo del país. Iniciamos el programa Dimensión. Bienvenidos. En esta ocasión estoy como moderador invitado, ya que el doctor Dionisio Gutiérrez no ha podido estar. La indignación que ha despertado en los meses recientes el hecho de develarse plazas fantasma, salarios sumamente altos, ha hecho que dentro de la discusión de la opinión pública sea puesta la agenda del servicio civil, los problemas que se están dando en el servicio civil y que son el causante de mucho de este desastre que estamos viendo dentro del manejo del personal del gobierno. Para discutir este tema tenemos a personas expertas, al licenciado Marco Tulio Cajas, gerente del INAP, el licenciado Jonathan Lemus, analista político, y el licenciado Luis Linares, coordinador del área laboral de ACIES. Muchísimas gracias por la aceptación a la invitación. Gracias. Como decía, la indignación que se ha dado en los últimos meses, precisamente porque se han visto que muchos funcionarios públicos han recurrido a plazas fantasmas, hay un desorden en cuanto a los niveles de salarios, hay funcionarios que están haciendo bien su trabajo pero ganan muy poco, y hay funcionarios que prácticamente no asisten a trabajar y sin embargo tienen salarios altos. Es un sistema injusto para el trabajador que lo hace bien y sumamente complaciente con aquellos que se aprovechan del sistema. Y esta discusión pasa por una reforma a la ley de servicio civil o, en dado caso, a la aplicación de la actual ley de servicio civil. Y como sociedad tenemos que ponerle atención a este tipo de temas y a este tipo de ley. Licenciado Linares, ¿por qué estamos en la situación que estamos hoy en día con el desorden que se percibe dentro del recurso humano del gobierno? Pues como usted decía, hablaba de reforma o aplicación. Yo creo que el problema es fundamentalmente de falta de aplicación. Tenemos una ley que obviamente no es perfecta, es perfectible, emitida en el año 69, pero que recoge los principios fundamentales y los instrumentos principales
que conforman un servicio civil, que debe ser un servicio profesional con garantía de estabilidad, con unas reglas de ingreso mediante concursos de oposición para que entren las personas más idóneas en donde y donde se evite el compadrazgo o el favoritismo político para la asignación de las plazas. El punto fundamental de todo servicio civil es cómo entra la gente. Y la ley establece que la Oficina Nacional de Servicio Civil debe convocar a concursos para elaborar listas de elegibles y que solo de esas listas podrán seleccionar las autoridades nominadoras, en este caso los ministros y los gerentes de instituciones que están regidas por la ley. Solo de esas listas de elegibles podrán designar a las personas. Y eso les da a las personas garantía de estabilidad. Y hay un problema en la salida, y es que la ley permite en cierta forma permite la destitución por motivo sin causa justificada, porque dice que en caso de despido garantiza la estabilidad, pero tiene inmediatamente otra norma donde dice que la persona que sea despedida injustificadamente será indemnizada. Y entonces para el funcionario público pues es muy fácil decir, bueno, despido a 100 porque el que va a pagar esa indemnización es el Estado. Y con eso se erosiona la carrera pública. Y otro tema, por lo que usted mencionaba también, de los salarios elevados, desordenados, injustificados muchas veces que se dan en la administración pública y que provocan esa carrera con los pactos colectivos, es el abuso en el contrato 029, donde hay discrecionalidad para fijar un salario que puede ser de 20,000 a un asistente y de 5,000 a un profesional. Y esto pues lleva a la desmotivación del personal, el personal permanente, y también a que se abuse en cuanto al nombramiento arbitrario discrecional de muchos servidores públicos. Al final lo que sucede es de que pareciera que hay estructuras paralelas, es decir, muchos funcionarios o muchos ministros lo que hacen es contratar a muchas personas en 029, que son los que finalmente ejecutan, y a las personas que están fijas dentro de la institución se les margina. Y eso es un doble costo para el Estado, pero además es el hecho de que no se forman, digamos, personas de carrera dentro del Estado. En los últimos 8 años, básicamente hemos visto una explosión en la contratación del 029, y este tipo de contratos está fuera del alcance de la ONSEC. Totalmente. Básicamente, no sabemos a ciencia cierta cuántas personas hay bajo ese renglón, y es realmente complicado. Digamos, ¿cómo solucionar este tipo de problemas, licenciado? Bueno, hay que verlo, aparte del aspecto puramente técnico, legal, hay que ver el aspecto político. La administración pública es política por esencia, ¿verdad? Es una expresión del poder del Estado, ¿verdad? El poder de tramitar un expediente, de tomar una decisión, todas esas son decisiones con un fondo político. Y lo que pasa en los países subdesarrollados, del cual nosotros somos un ejemplo desafortunado, es que la administración pública se vuelve un botín político, ¿verdad? En lugar de ser una herramienta técnica, administrativa, legal, ordenada, con lo que el licenciado Linares mencionaba, y la ley lo prevé, en la realidad ha venido a ser un botín político. Entonces, los ministros, los secretarios, los directores, los gerentes han usado y abusado, digamos, de la administración pública, empezando por los mismos políticos que intervienen, ¿verdad? Yo recuerdo un estudio que se hizo hace algunos años, muy afortunado, y se le llamaba al estudio Atando las manos de los políticos, porque eso es lo que hace una ley de servicio civil, limitar esa discrecionalidad para que funcione. Pienso que esto de los 029 es uno de los ejemplos más claros del extremo al que se ha llegado en ese desorden, porque es un perfecto desorden, ¿verdad? En el cual realmente nadie está ejerciendo ninguna supervisión, no hay ninguna racionalidad en tener una persona que sirve café ganando más que un técnico posiblemente ha pasado años estudiando. Pero yo creo que hay que empezar por el fondo, y el fondo es el poder. Hay que limitar el poder. Y creo que eso es lo que la sociedad está
pidiendo, se está dando cuenta de que se puede y se debe limitar ese poder. Y ese poder no solamente es en el gobierno central, sino además son o sucede en las municipalidades. Las municipalidades siguen exactamente la misma lógica y digamos al final son 340 que están creciendo con el mismo fenómeno, con el agravante de que ni siquiera tienen algo que los pueda estandarizar y reclaman cierta autonomía. ¿Cómo resolver este tema también a nivel, digamos, descentralizado? Estoy totalmente de acuerdo que es un tema de sistema político. Al final el diseño institucional, si bien podría ser objeto de discusión y podríamos pasar una buena cantidad de tiempo queriéndolo reformar, me parece que no se va a dar abasto ante las dinámicas políticas que se observan. Y claramente, y lo hemos dicho en diferentes momentos, y lo venimos hablando incluso desde hace mucho tiempo, el sistema político guatemalteco se basa en el clientelismo, ¿no? El clientelismo no solamente, como lo entendemos muchas veces, de una playera, una pelota, un vaso, lo que sea, sino también esa promesa que hace un político de que si yo le doy mi apoyo o cualquier ciudadano le da su apoyo, podría recibir a cambio una plaza dentro de una municipalidad o de un ministerio o lo que sea que ese político esté apostándole. Creo yo que ahí obviamente hace que el problema sea mucho más difícil. ¿Por qué? Porque se unen no solamente variables de, como decía, del diseño institucional, de cómo la ley está formulada, sino también temas, por ejemplo, de la pobreza misma, ¿no? Mucha gente ve en el Estado una oportunidad de un ingreso y apoyan a un político no por su ideología, no por un programa de gobierno, sino porque es como mi salida para poder obtener un ingreso. Entonces hay un factor estructural ahí que me parece importante que no debemos dejar de lado, digamos, y que obviamente no cambia de la noche a la mañana y no cambia con una ley y que ha hecho que, sobre todo a nivel municipal, se pueda ver el Estado como esa oportunidad de avance. Y lo otro, temas de cultura política. Entender, por ejemplo, que nuestra conexión con un partido o con un candidato es de cortoplacista, es de una elección y es una transacción. Entonces, al final sí tenemos que como que alejarnos un poco de los modelos de entender los partidos y el sistema político desde el punto de vista ideológico y demás, porque ya en el terreno lo que está dándose es un modelo transaccional de hacer política. Yo doy algo y recibo algo a cambio. La cuestión es cómo poder hacer ese punto de quiebre para que podamos cambiar esa cultura, porque al final de cuentas es una cuestión también ciudadana, pero vamos a continuar en el siguiente segmento que ya se nos ha terminado el tiempo. Continuamos en Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre el tema del servicio civil. En el segmento anterior hablábamos del hecho de que necesitamos un punto de quiebre que sea el detonante del cambio en una cultura dentro de la sociedad, pero que también nos brinde un Estado que nos provea los servicios básicos con calidad y que como ciudadanos nos sintamos contentos con ese Estado. ¿Cómo dar ese cambio? Sí, estábamos comentando justo aquí entre los intervalos que es posible. O sea, tenemos que decirle a la ciudadanía de que se puede. De hecho, los países desarrollados por eso se desarrollaron, porque lograron precisamente crear estructuras neutrales, legales, ordenadas y bien pagadas al servicio del Estado y de la sociedad, ¿verdad? Y como hemos dicho, si la raíz es política, la solución es política. Y la solución es lo que estamos viendo en Guatemala, una manifestación de descontento, una exigencia de reforma, una lucha porque surja una nueva clase política. Esos son precisamente los factores que van a hacer cambiar el tema de la administración pública. El problema que se da muchas veces con esto es de que cuando la ciudadanía ve esos excesos en el gobierno, lo que deriva es en un rechazo hacia el gobierno. Y lo que queremos es cero gobierno o no queremos un gobierno, pero digamos... ahí hay que tener mucho cuidado. Exacto, o sea, ¿cómo hacer comprender de que lo que necesitamos es un mejor gobierno, no necesariamente eliminarlo? Es que entonces es cuando se nos aparece con toda utilidad distinguir Estado y gobierno. O sea, la distinción no es solo académica, la distinción es muy útil, porque los gobiernos son temporales, los gobiernos son electos en un sistema democrático y cargados, por supuesto, de los mismos defectos de la sociedad. A la par de los gobiernos o detrás de los gobiernos tenemos el Estado. El Estado es una institución atemporal,
Es una institución que representa el interés de todos. Y absolutamente necesaria. Y absolutamente. Entonces, la sociedad es la que tiene que sentirse identificada con el Estado. Entonces, separar esos intereses estatales de los intereses de los gobiernos, que son temporales, que tienen su propia agenda, eso nos ayuda a empezar a comprender. Y la administración pública, como nadie más, tiene que estar al servicio del gobierno, pero sujeta a los fines del Estado. Sí, yo creo que esa bestia política, como mencionábamos en el intermedio que menciona Jonathan, pues es posible y necesario ponerle freno. No la podemos de la noche a la mañana llevarla a un control absoluto, pero esa bestia política que decía que piñatiza a la administración pública por esta cuestión en parte también, como usted mencionaba, la situación de pobreza, la necesidad, la falta de oportunidades de trabajo, que ve la gente como una de las pocas opciones, la administración pública. Termina siendo un círculo vicioso. Entonces entramos en un círculo vicioso, pero ¿cómo podemos comenzar a controlarla? Tenemos estas normas que establecen los procedimientos de acceso a la administración pública, que deben de estar para todo ciudadano independiente, o que deben de estar, porque así está planteado en la ley, para todo ciudadano independiente de su filiación política. Y para eso es que se establecen los concursos de oposición, para que no haya favoritismo de cualquier tipo, de exclusión por razones de etnia, de sexo, de lo que sea. Y si no se cumple eso, pues los que tienen que hacerlo cumplir y que son los que fallan, son los órganos de control, que son básicamente el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas. Porque cuando se nombra sin cumplir con los procedimientos legales, hay un incumplimiento de deberes. Cuando se nombra a alguien a una persona sin atender, sin pedirle a la Oficina Nacional de Servicio Civil que traslade las listas de elegibles, se están usurpando atribuciones, y esos son delitos. Entonces, si se establecieran los precedentes a través del control de legalidad, porque yo recuerdo hace un par de años hubo una conferencia acá en Guatemala, que organizada también por el INAP, sobre el tema de la función pública. El director del CLAD, un centro muy prestigioso que funciona en Caracas, de administración pública, decía: lo que tenemos que hacer es recuperar en la función pública el principio de legalidad, que solamente se puede hacer lo que la ley permite. Y cuando se hace lo que la ley no permite y no se castiga eso, es cuando caemos en el desorden, en la anarquía y en la piñatización en la que estamos de la administración pública. Ahora, ¿cuántas personas deberían de estar en los tribunales entonces bajo cargos de lo que usted mencionaba, digamos, por el incumplimiento de deberes, porque ha incurrido en esto? O Pues sea, esto ha sido sistemático. Con unos digamos, 10 o 12 que caigan, los demás van a poner las barbas en remojo. O sea, va a cumplir aquel dicho que dice que cuando veas las barbas de tu vecino remojar y recortar, pon las tuyas a Bueno, remojar. también dicen que ven la tormenta y no se persinan, ¿verdad? Pues, entonces, pero tiene que ser una tormenta que se los lleve. Pero entonces, fíjese, ese es uno de los problemas que nosotros tenemos en Guatemala. No tenemos un sistema administrativo, punitivo de sanciones que no necesariamente sea judicial. O sea, los temas de administración pública no deberían de necesariamente estar en los tribunales. En los países desarrollados hay tribunales administrativos que tratan esos temas, ¿verdad? Pero, Con penas, por ejemplo, en multas. en los sistemas de servicio civil, la mayor sanción que hay no es la cárcel, es la expulsión del sistema de servicio civil. Y eso implica que usted nunca en su vida va a volver a poder trabajar en el gobierno, pero lo peor es que pierde su jubilación. pero y eso tarde o temprano tiene que terminar en un tribunal. Y eso sí los atemoriza. Eso sí los atemoriza porque en estos países los empleados públicos tienen generosos, muy buenos sistemas de jubilación. Y le quitan la jubilación, eso sí, porque ellos ya no se van a poder emplear en el sector privado. El problema que tenemos aquí en Guatemala es que muchos llegan de forma fugaz al gobierno, o sea, no son de carrera. Claro, es que lo que decía y entonces, el licenciado digamos, Linares, no necesariamente eso vaya a ser un... No, tenemos un problema de legalidad, tenemos un problema de irrespeto a la legalidad. Licenciado Lemos. Y ahí es la contradicción, ¿no? Por un lado vemos, o sea, en los sistemas desarrollados las personas se mantienen en una carrera, pero son personas con las capacidades técnicas para estar ahí. Aquí tenemos un sistema en el que las personas se podrían mantener, pero no necesariamente tienen esas capacidades técnicas.
Y ahí es donde vemos, digamos, que el diseño puede estar muy bien, pero la reforma política que se está dando, yo creo que está dando una reforma política en Guatemala importante, si bien quizás a veces va más rápido, a veces va más despacio, pero hay una reforma política que creo que más allá de los castigos y eso también es muy efectiva y es lo que el electorado demanda de sus representantes. En este caso, por ejemplo, vemos que tradicionalmente el país le ha apostado a maquinarias políticas, que incluso así se le llamaba, vemos en Estados Unidos en el siglo XIX, por ahí, le ha apostado a las maquinarias políticas, no a las que se basan en el clientelismo y demás, pero creo yo que ahora está cambiando un poco eso y sí, ya la ciudadanía está exigiendo otro tipo de candidatos, otro tipo de partido político y creo que eso va a abrir una oportunidad importante para que esa nueva como forma de entender política, no la llamamos nueva política porque creo que ese término está desgastado, pero esa nueva forma de entender política creo que sí podría ayudar a que se den esas reformas. Por ejemplo, yo veo importante lo que se ha venido dando en el Congreso, el tema, por ejemplo, de no contratar familiares, que al final es una cuestión cultural, ¿no? O sea, es una cultura en la que nuestra familia es lo principal. Hay que hacer y favores el resto no me a los importa. que son cercanos. Y si no lo hago, me veo mal, por ejemplo. Entonces, ese tipo de, o sea, este tema es tan interesante porque combina cómo está estructurada la ley, combina el sistema político, cómo ha funcionado y combina factores culturales y por eso es posible y yo creo que hay cambios que se están dando, pero obviamente no lo vamos a ver en un año o 2 años. Pero cuando hemos tenido toda una cultura, o sea, ya han pasado años que se han acumulado y al día de hoy en realidad nadie sabe a ciencia cierta cuántos empleados públicos hay en el gobierno. Hay desde los 350,000 hasta los 420 o 430, dependiendo la fuente, pero digamos, hemos creado todo un aparato público en donde esta lógica es la que ha imperado. Entonces, el resultado es que si bien hay personas muy valiosas en el servicio público y lo han estado, digamos, también es cierto que hay muchas personas que siguen ahí sin necesariamente cumplir con las cualidades. ¿Cómo limpiar básicamente el Estado de toda esa, digamos, estructura que se ha armado y que ha sido herencia de gobiernos tras gobiernos? Sí. Yo quiero compartirles aquí en este foro y a los televidentes la iniciativa del presidente Jimmy Morales, que a través del INAP y la ONSEC vamos a empezar un proceso de certificación de competencias. Ese es el primer paso para ir creando la carrera administrativa. Es que una entidad certifique que una persona tiene las competencias para ser secretaria, para ser conserje, para ser director, para ser asesor. ¿Y eso lo aplicarían a todos los ministerios? Esa es la idea, empezar con organismo ejecutivo y luego extenderlo a todo el sector público. Ese es un proceso de años, es un proceso complejo, pero ese es el proceso necesario que hay que empezar para asegurarnos que por lo menos los que están, que usted dice ahí, que tienen un puesto público, tienen las competencias. Pero y por supuesto, va a haber resistencia, va a haber mucha crítica, pero no hay otra manera de empezar. Pero hay un tema que usted mencionó y es que no se sabe cuántos hay, ¿verdad? Porque si vemos la ENEI nos da 450,000, si vemos Guatenómina nos da 260,000, si vemos los reportes de la OSEC da 300,000, entonces no se sabe cuántos hay. El gobierno anunció en enero, este gobierno en enero o febrero que iban a hacer un censo de empleados públicos, no se ha hecho eso, no se ha comenzado al menos. Y esto creo que es el primer paso, saber cuántos son y además las características en cómo está nombrado, los salarios, el nivel de cualificación, el puesto que desempeñan, para a partir de ahí iniciar ese proceso de depuración de la administración pública, introduciendo, creo yo, para que lo de las competencias que menciona el licenciado Cajas sea aplicable, el tema de la evaluación del desempeño, que es algo que es ya esencial en toda la Carta Iberoamericana de la Función Pública lo tiene, la Ley de Servicio Civil del Judicial lo tiene, está también en la Ley de Servicio Civil del 69, pero no como un elemento para que la persona salga de la administración pública al perder la evaluación, y entonces ese sería un elemento objetivo que permitiría la depuración de la administración pública, que también pues será un proceso largo porque hay que establecer primero reformar la ley es uno de los temas que creo necesita reforma,
o que fundamentalmente necesita reforma, y después iniciar el proceso de evaluación de desempeño que permita ir haciendo una depuración parcial de los ministerios y sobre todo homogenizar porque hay un estatuto para el personal diplomático, los médicos quieren un estatuto del personal de salud, los maestros tienen el sistema de escalafón. Entonces tenemos, y la falta de aplicación de la ley de servicio municipal, porque un error que tiene la Constitución es que crea 4 subsistemas, cuando la Constitución del 45 ya hablaba de un estatuto del empleado público. Pero era vamos a hablar, para todos. creo que es importante el tema de esto de los 4 subsistemas, pero se nos ha terminado el tiempo de este segmento, continuamos en Dimensión. Entramos al tercer segmento del programa Dimensión, hablando sobre los problemas del servicio civil. Don Luis, lo interrumpí en el anterior, digamos, con la idea que usted tenía de los 4 subsistemas. Sí, efectivamente, como decía la Constitución del 45 y la del 56, y creo que todavía, sí, la del 56, porque ya el 65 ya varió, establecía un estatuto del empleo público que era para todo el personal civil de la administración pública. Estaba, por otro lado, el estatuto para los militares o las normas para el personal militar, que eso ha sido común también en todos los países de América Latina tener. Por eso se habla de servicio civil, porque es para el personal no militar. Y la Constitución establece 4 subsistemas, porque habla de la Ley de Servicio Civil del Organismo Ejecutivo y entidades autónomas y descentralizadas, la Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo, la del Organismo Judicial y la Ley de Servicio Municipal. Entonces, tenemos el mandato constitucional de 4 leyes. Entonces, ahora lo que queda, la tarea que quedaría entonces es armonizar esas leyes para que haya un sistema con una normativa armonizada, de manera que los mismos derechos que se establecen en el legislativo sean iguales en las otras 3 leyes, los requisitos de acceso, los requisitos de remoción, de promoción, en fin, que se armonicen por la vía de que las 4 leyes estén sintonizadas y desarrollen los mismos principios y la misma normativa para todo el proceso de gestión de recursos humanos. Licenciado Lemos. Bueno, yo creo que es importante, ya que abordamos un poco el tema del diseño, que claramente me parece que hay demasiada diferente legislación y definitivamente eso hace difícil que podamos tener criterios uniformes. Pero yo sí sería de la idea que la administración pública tiene que tener cierto grado de flexibilidad también. El problema de un sistema demasiado centralizado, me parece, es que al final, si se quiere contratar a una persona con los sistemas centralizados que tienen las solicitudes de tantas instituciones, podría llegarse a limitar un poco el proceso de contratación y darse procesos burocráticos que en muchos casos toman una buena cantidad de meses. Mi temor es porque hemos visto, por ejemplo, en reformas que se han hecho con una buena intención, incluso ley de compras de contrataciones y demás, que se han hecho con buena intención y han tenido participación ciudadana, pero luego al momento de implementar sí han tenido ciertas debilidades porque le atan demasiado las manos a la administración pública. Yo creo que sí tenemos que tener como ese panorama claro, esa flexibilidad, si bien flexibilidad no significa que permitamos actos ilegales, pero sí debe haber esa capacidad para que cada institución pueda contratar de la manera adecuada y de forma rápida según sus necesidades, me parece. Y en el tema de cómo hacer esto posible, yo creo que a menos las teorías y los casos de otros países nos han mostrado que el liderazgo político es clave. Y ahí es bien interesante porque muchos políticos obviamente siguen replicando el sistema. Y aquí se necesita políticos que están dispuestos a arriesgar su capital político y enfrentar un sistema que, como bien lo apuntabas, ha sido construido por décadas y obviamente está muy reforzado dentro de la administración pública. Pero siempre tiene que existir un ente que pueda darle, digamos, una visión de Estado a todo el conjunto del servicio civil, porque si no, se dan las disparidades que ha mencionado. ¿Cómo funcionan los países avanzados? ¿Es más descentralizado o más centralizado? Es que la tragedia nuestra es que tenemos los medios, ¿verdad? Pero no los hemos utilizado. Cuando fue creado el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, fue creado justamente con ese objetivo, justamente con vigilar la calidad del diseño, la armonía del desarrollo organizacional,
y darle esa visión de Estado. La visión del INAP fue creada como una institución de Estado para que se cumplieran los fines del Estado. Sin embargo, en la realidad, el INAP prácticamente ha quedado relegado a un tercero y cuarto lugar con un presupuesto completamente inmovilizado. Los países desarrollados, contestando su pregunta, tienen efectivamente órganos de control como el INAP, tribunales, tienen sistemas muy complicados para hacer una reforma, no como nosotros, donde creemos que por consultar a los representantes de la sociedad civil, la reforma es legítima. O la mejor. O la mejor, porque, digamos, estas reformas que se han hecho y lo que señalaba aquí el licenciado de la ley de compras, nos está causando un problema enorme ahorita en Guatemala. Hay que escuchar a los gobernadores, a los alcaldes, a los ministros. Es que no se puede ejecutar con esos parámetros. O sea, fueron hechos fuera de la realidad totalmente. Por poner un ejemplo, en la nueva ley, en las juntas de licitación y de cotización, se exige que hayan especialistas. Esos no los tienen la administración pública, no tiene especialistas. ¿Dónde los va a conseguir? Y todo el mundo está entonces en una actitud de que, bueno, mejor no ejecuto, mejor no compro, mejor no invierto, no hago esto. Y el país está sufriendo. Una paralización de los servicios Una públicos. paralización. Por ejemplo, Solo con el tema de la flexibilidad que mencionaba Jonathan, yo creo que la ley, si caemos en el tema de la flexibilidad, la diferencia o la frontera entre flexibilidad y discrecionalidad es muy tenue. Y entonces si rompemos el principio que solo se puede hacer lo que la ley permite, entonces por eso es que hemos caído en los problemas que tenemos de la disfuncionalidad de la administración pública. Pero, por ejemplo, en el proceso de selección de personal, la ley establece listas de elegibles. Entonces, si el día de mañana el Hospital Roosevelt necesita un neurocirujano, pues tiene que consultar a la ONSEC dónde está la lista de elegibles para la plaza de neurocirujano. O el Ministerio de Comunicaciones necesita un ingeniero estructural especialista en puentes, ¿dónde está la lista de especialistas en puentes? La idea es de que haya una base de datos donde la gente... Un banco, esa es la lista de elegibles. Se convoca a los que puedan estar interesados en entrar desde secretaria, conserje, hasta ingeniero estructural, lo que sea. Y se forman las listas de elegibles de ese banco. Entonces el ministro de Comunicaciones... tipo de test. Y eso está en la ley. Entonces la idea, lo que se ve, lo que la ley señala es que el ministro de Comunicaciones dice, mire, necesito el ingeniero estructural, el especialista en puentes. Entonces mándenme la lista. Y la tiene que tener, porque tiene que haber en un momento dado si se agotaron, si se agotó el campo, los candidatos, porque ya fueron ocupados, ya fueron instalados algunos, en fin, tiene que tener las listas actualizadas. Esa es la función básica de la ONSEC. Entonces le manda la lista y de estos le manda 5. Pues puede ser que 2 digan, mire, yo me participé en una convocatoria, pero ya estoy trabajando en otro lado. Pero con 3 que tenga o con 2 que tenga, de ahí escoge. Y lo escoge inmediatamente porque ya está precalificada la persona. Entonces yo creo que ahí no hay problema de que eso introduzca una rigidez que impida acción inmediata, de nombramiento inmediato al funcionario. La otra cuestión es, si no, porque eso incluso se da en las empresas grandes, ya no es aquello que se nombra al ahijado del dueño, ¿verdad? o al amigo del compadre, sino que se nombran a través de procesos de selección. Y entonces eso permite que entren las personas más idóneas y por supuesto que tiene que haber como contrapartida de que esta gente ganó un concurso de oposición, llegó a través de un concurso de oposición, pues la garantía de estabilidad. Pero ahí, digamos, totalmente de acuerdo con el licenciado Linares con respecto a que debe haber un proceso sistematizado. Obviamente, quizás mis reservas están en términos de la implementación, ¿no? Digamos, los casos en los que las oficinas centralizadas no tienen la capacidad de poder darle respuesta a los requerimientos de todas las instituciones que soliciten personal, por ejemplo, y ampliar demasiado el número de días que se utilizan para una contratación.
Otra cuestión es que al final, aunque no querramos, tenemos una realidad quizás en los cascos urbanos pues diferente, pero en municipalidades rurales, por ejemplo, si venimos y ponemos en ley que todas las personas en una municipalidad tengan que tener un título universitario, se hace bastante complicado que se pueda cumplir ese requisito. Entonces, al final sí yo creo que a eso me refería con respecto a la flexibilidad. Yo sí creo que la ley debe tener esos marcos generales, la institucionalidad nacional debe tener esa capacidad de control, pero la institución que es la que está en el campo, ya sea nacional o local, es la que al final sabe qué es lo que necesita, y yo creo que ahí sí debe haber una capacidad para que esos procesos no sean tan burocráticos. De lo contrario nos sucede lo de siempre, ¿no? Que el Estado se convierte en una estructura burocrática que no es capaz de ejecutar, que no es capaz de implementar ninguna estrategia. Sí, este es un dilema viejo y conocido y reconocido y muy estudiado siempre en el tema de la administración pública, la flexibilidad versus la necesaria legalidad y estabilidad que debería de existir. Nosotros tenemos una gran ventaja. Al tener un sistema tan atrasado, tan disfuncional, tan fuera de tono al siglo XXI, tenemos la gran ventaja que hoy podemos hacer una reforma muy inteligente de acuerdo a los últimos desarrollos que ha tenido la administración pública en los países desarrollados. En los países desarrollados esto se ha ido perfeccionando cada vez más, estos temas que se señalaban aquí, y nosotros podemos tomarlo mejor e intentar aplicarlo en Guatemala. Yo creo que tenemos que ser optimistas en eso, pero eso requiere un esfuerzo político evidente de las autoridades, de los partidos y de la sociedad, y una inversión. Además requiere tiempo, ¿verdad? Y requiere tiempo. Porque esto es un proceso de varios gobiernos y que le den continuidad. Así es. Vamos a seguir discutiendo este tema y continuamos en Dimensión. Entramos al último segmento de Dimensión discutiendo sobre el servicio civil, algo que como guatemaltecos debería de interesarnos muchísimo porque es la calidad de nuestro Estado, la calidad de los servicios que nosotros recibimos. En este último segmento sería interesante discutir también el tema de los pactos colectivos. Se han dado a través de los diferentes gobiernos por razones políticas, de querer dañar al siguiente gobierno, o simplemente como una forma de aminorar la oposición que se puedan tener dentro de las instituciones. Y esto sí pone una rigidez muy fuerte a la hora de querer hacer cualquier tipo de reforma o incluso de limpiar las instituciones de personas que de pronto no cumplen las cualidades necesarias. Incluso hay instituciones que están emplazadas, que no pueden hacer despidos, y todo esto realmente hace el escenario un poco más complejo. ¿Cómo tratar este tema? Yo creo que el tema de los pactos colectivos, por un lado se ha dado este desbocamiento de los incrementos salariales, se ha dado por, como mencionábamos antes del inicio del programa, el tema de que la ley de salario de la administración pública no se cumple, ese mandato que debe permitir la actualización periódica de los salarios de los trabajadores públicos en una forma armoniosa, de manera de que no se generen disparidades que llevan a presiones para alcanzar al que va adelante. Por ejemplo, ahora están hablando de un incremento a 5,000 quetzales de los policías y de los guardias penitenciarios. Eso va a llevar a que los maestros pues digan, bueno, o los enfermeros, las enfermeras digan, bueno, si un policía va a ganar 5,000 quetzales, ¿por qué no un maestro de educación primaria? Entonces, el tema es la armonización de salarios en la administración pública y someter la negociación colectiva a lineamientos que establezcan qué es lo que se puede negociar, cómo se negocia y hasta dónde se negocia. Por ejemplo, la ley peruana excluye las negociaciones salariales de la negociación colectiva, porque está esa ley de salarios que llena esa necesidad de los trabajadores de mantener actualizado su poder adquisitivo. Excluye, por ejemplo, a los funcionarios que negocian a los de cierto nivel de directores para arriba, los excluye de los beneficios que se otorguen, para que no haya ese incentivo de que
Yo Ellos te por doy, la- pero yo recibo lo que te doy también. Si yo doy un bono de 5,000 quetzales, el primero que lo recibe es el ministro. Entonces, hay que establecer incluso la posibilidad de un pacto colectivo a nivel del organismo ejecutivo, porque el problema que hay ahora acá es que se negocian pactos en las direcciones generales. Entonces el Ministerio de Comunicaciones tiene un pacto colectivo de la planta central, pero tiene la Dirección de Aeronáutica, tiene la Dirección General de Caminos, y esa es una carrera, un efecto de demostración, una carrera siempre hacia adelante para ver quién, el que tiene más saliva, traga más pinol. Entonces, es un derecho. La negociación colectiva es un derecho fundamental. El Estado está obligado a fomentarla y a protegerla según un mandato constitucional, y mal haría en no permitirla a sus propios trabajadores. Pero debe canalizarse de una manera que el ejercicio de ese derecho no se traduzca en abusos y en daños a la capacidad del Estado de cumplir con su función esencial, que es servir a la población. Que al final es una cuestión de incentivos también, porque si uno ve, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, es el ministerio más grande con 200,000 personas que están dentro del ministerio, y si se suma el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Salud y el Ejército, básicamente ahí tenemos el 75% de toda la planta del Estado. Entonces, son, digamos, los puntos más críticos. Yo creo que el problema central en el tema de los pactos colectivos no es necesariamente el pacto en sí. Yo también considero que es un derecho de los trabajadores y pueden organizarse y buscar mejoras. El problema es una cuestión de modelo, y ahí nuevamente hoy, digamos, hablo mucho del tema cultural. Nuestra cultura, digamos, laboral es mucho de la estabilidad del tiempo en el que yo pueda estar en una institución. Entonces, los incrementos salariales establecidos en los pactos colectivos, nos damos cuenta que siempre tienen como variable principal el tiempo que tiene una persona en esa institución. Entonces, el incentivo realmente es mantenerme ahí, aunque no sea productivo, aunque no me identifique realmente con los objetivos de esta organización. Lo único que quiero es estar ahí porque cada año voy a recibir un 10-15% de incremento en mi salario. Quizás creo que tiene que cambiar, y la ley ahí en ese sentido puede hacer mucho, el modelo en cuanto a sí, puede haber un pacto colectivo, pero tiene que primar la evaluación individual del desempeño de la persona. No puede ser que yo trabaje más y el otro menos, y por el pacto colectivo los dos recibamos un incremento salarial que es exactamente lo mismo. ¿Cuál es mi incentivo para hacer un mejor trabajo? Creo yo que ahí es donde la reforma del servicio civil ahí afectaría realmente esa lógica perversa detrás de los pactos colectivos, que, como digo, no tienen el incentivo de que una persona se vea como servidor público que está sirviendo a su país, sino más bien me quedo acá 30 años con tal de llegar a ganar lo más posible. Sí, desde los años 80 se ha venido manejando en todo el mundo lo que se llama la nueva gestión pública. Y uno de los postulados de esa corriente de pensamiento y de acción, porque muchos países lo han ido adoptando, es ir separando lo que son las funciones directivas de las funciones, por decirlo así, operativas. Nosotros ahora tenemos, digamos, un aparato burocrático que incluye las dos, pero resulta que para una mayor eficiencia, para una mayor economía, no podemos nosotros tener como el mismo trato al que hace una función operativa, ¿verdad?, al que hace la función directiva. Entonces, creo que en Guatemala habría que ir dejando el tema, digamos, de la dirección del gobierno en esas capas directivas medias o capas directivas altas. Y posiblemente una gran cantidad de personas que están sindicalizadas, que están en los pactos colectivos, podrían ser servicios que los gobiernos podrían subcontratar o podrían incluso dar en concesión. Esto, por supuesto, genera mucha discusión. Yo no estoy diciendo que esto es fácil ni que resuelto totalmente, pero así están funcionando muchos países. El ejemplo, digamos, lo estamos viendo en Colombia, Perú, otros países que están avanzando, México también, donde están tratando de subcontratar o dar en concesión, no solo al sector privado, sino también al sector social, muchas de estas funciones, y no tenerlos a todos metidos como empleados públicos. Uno de los retos que tiene esto es cómo determinar los salarios dentro del sector público. Cómo determinar el salario de una enfermera, cómo determinar el salario de un maestro.
El sector privado es relativamente fácil, digamos, porque es una cuestión de oferta-demanda y algún tipo de productividad. La medición dentro del servicio público es mucho más complicado y estandarizar, digamos, una serie de trabajos dentro de toda la estructura también es complicado. Y la otra cuestión es cuál es el nivel que debería de tener la ONSEC dentro del Estado y el INAP para realmente darle la fuerza y que pueda impulsar estos cambios, digamos, en la forma en que se ha contratado a las personas. No sé quién se anima. Yo creo que es cuestión de voluntad política, por un lado, del gobierno de darle su lugar a la ONSEC y por otro lado, el tema de que el que llegue a la ONSEC no llegue a hacer papel, no llegue a estar pintado en la pared. Por ejemplo, en Chile tenemos exactamente, incluso se llama Oficina de Servicio Civil. Aquí están hablando de que nombrar la Secretaría de la Presidencia, que con eso se va a elevar el nivel y ya va a ser un señor que todo el mundo se le va a poner firmes. En Chile es una oficina de servicio civil que no forma parte del gabinete, que es una oficina técnica, y en Chile el servicio civil funciona, pero es un problema de institucionalidad y es un problema de hacer cumplir la ley e imponerse el funcionario del cargo que le encomiendan. Y con el tema salarial, pues sí, como usted decía, hay dificultades, las escalas salariales, hay dificultades para fijarlas en función de la diversidad de cargos y de especialidades que hay en la administración pública, pero se tienen que hacer estudios de tipo prácticamente actuarial, de manera que se establezcan, incluso comparándolos con los salarios promedio del nivel privado, y de esa manera establecer tablas armoniosas en función también del nivel de calificación, porque, por ejemplo, una enfermera pues tiene un nivel de calificación similar al de un perito contador que trabaja en el área de presupuesto, o al de un maestro que trabaja, que es salido de educación media, al de un perito agrónomo que trabaja en el Ministerio de Agricultura. Entonces, creo yo que no es tan complicado. No es, por supuesto, sencillo, pero tampoco es algo tan difícil que no se pueda lograr unas escalas salariales que vayan en función del nivel de expertise que se le pide a la persona, de la experiencia que se le pide y de la responsabilidad que recae sobre ella y también los horarios de trabajo, porque no es lo mismo policía que puede estar sujeto a turnos de 24 por 24, una enfermera que está sujeta a horarios nocturnos porque los enfermos tienen que estar atendidos permanentemente, a alguien que está en un trabajo de oficina de 9 a 5 de la tarde. Entonces hay una serie de combinaciones que hay que tomar en consideración para que tengamos escalas salariales justas. Y finalmente, con el tema del 029, nos queda un minuto. Ese esquema de 029 que ha hecho ese casi estado paralelo, ¿tenemos que eliminarlo? Erradicarlo. No. Poco a poco. Hay que transformarlo. Tiene que ser la excepción y no la regla. Yo creería que es una decisión política disminuir el uso discrecional de ese, pero al final tampoco podemos dejar a la institucionalidad pública sin la capacidad de contratar según las necesidades que puedan tenerse en el momento. Que pueda tener cierta flexibilidad. Exacto. Bueno, tiene que ser la excepción y no la regla. Hay que modificarlo. Hay que modificarlo porque es una necesidad de la administración pública tener contratos temporales. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, pero muchísimas gracias por la discusión. Creo que se ha aportado bastante. A ustedes muchísimas gracias por su atención. Los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en las redes sociales, ¿cómo regular los salarios en el sector público? En Facebook, Sergio Velázquez respondió, evitando firmar pactos colectivos lesivos al Estado y reevaluar los ya firmados para así regular los sueldos de escándalo que tienen. Óscar Abraham Ayala Estrada agregó, a pesar de tener un salario base, los bonos y otros estipendios generan desigualdad en todos los ministerios. Estandarizar y actualizar los salarios y exigir evaluaciones adecuadas basadas en competencias.